Hola, hola, ¿cómo están? Qué gusto saludarlos. Muy buenas noches. Qué gusto a todos los que se conectan. Ahí, bueno, ahí en el chat, la plataforma que nos estén viendo. Queremos, queremos saludarlos con mucho cariño desde Guadalajara, Jalisco, México. Mi nombre es Emanuel González y bueno, ahí en las plataformas pongan desde dónde nos saludan, qué horas tienen, cómo están, una carita, lo que sea. Vamos a hacer algo interactivo el día de hoy. Estamos súper contentos porque estamos de fiesta, estamos cerrando este año 2024 que ha sido de gran bendición. ¿Quién lo cree así? A ver, ¿quién levanta su mano que sabe que este año ha sido de una gran bendición, aunque hemos vivido desafíos, pero todo esto forma carácter, todo esto forma carácter y bueno, pues la realidad de las cosas es que siempre lo que uno vive lo hace crecer más y crecer en todos los aspectos. Bienvenidos a todos, de verdad, gracias por conectarse el día de hoy y felices de hablarles de esta buena noticia, esta buena nueva que les quiero contar el día de hoy, porque tú que vienes por primera vez y hoy estás sintonizando, vas a escuchar esta grabación, a lo mejor te invitaron a escuchar información que puede cambiar tu vida y yo puedo dar testimonio que hace 14 años que por primera vez escuché esta información que hoy vas a escuchar, historias que hoy vas a escuchar, a mí de verdad me cambió totalmente mi vida. Mi vida, después de escuchar la información, mi vida ya no fue igual, porque tenía una información que realmente impacta la vida. Y te voy a hablar un poco de donde nosotros estamos, que estamos emocionados. Vas a entrar a un equipo de revolucionarios de amor, de paz, de luz, de llevar bendición, de estar agradecidos todos los días y historias impresionantes que vas a empezar a escuchar. Esta empresa se llama Immunotech. Immunotech es una empresa que vino a cambiar la vida no solamente de Estados Unidos, Canadá, que fue donde empezó en un laboratorio de investigación, sino que impactó la vida de los mexicanos, impactó la vida de los centroamericanos, sudamericanos, ahora europeos, o sea, está impactando la vida de miles de personas y todo inició hace ya más de 45 años en un laboratorio de investigación donde encontraron algo que ha revolucionado la salud y esta palabra clave que tú estás viendo, un producto que se desarrolló que eleva los niveles de glutatión y un producto llamado, un nutriente llamado Inmunocal. Todos los que tomamos Inmunocal somos personas que ya gozamos de una calidad de vida impresionante porque es un nutriente que te da una mejor calidad de vida. A mí me encanta cuando escucho historias que dicen, es que yo lo empecé a tomar y me dio más energía, empecé a darme cuenta que me podía sentir mejor. Y es eso, es algo que no se lo sacaron de la manga, sino es un descubrimiento que tiene mucho respaldo, mucha ciencia, mucha información detrás, mucha investigación detrás. Inmunotech ha sacado diferentes productos de alto impacto, nutrición celular, que son consumidos ahora por miles de personas, deportistas de alto rendimiento, no tiene efectos secundarios, lo pueden tomar mujeres embarazadas. Yo tengo dos niñas que mi esposa desde el embarazo, que es platino principal Azul Solís, desde el embarazo tomaba Inmunocal. Mis hijas desde que nacieron, una a la semana ya estaba tomando Inmunocal. O sea, es algo que es completamente seguro y nosotros somos portavoces de esa gran bendición a mucha gente que está buscando una oportunidad. Pero ¿sabes qué? No solamente es hablar de Inmunocal como producto, Immunotech como una empresa desarrolladora de esto, sino que es un proyecto integral donde ha impactado la vida a través también de un proyecto económico. Yo como miles de personas arrancamos porque traíamos un problema no de salud física, sino de una condición económica que no encontrábamos la salida. Immunotech vino a ser esa tabla de salvación o ese crucero, ya saben qué les estoy hablando, ese crucero de salvación del cual nos agarramos
y de verdad hemos visto tantas, pero tantas historias de transformación que es la gasolina de nosotros. Nos encanta viajar. Inmunotech nos ha dado viajes increíbles para los que estamos acá. De verdad disfrutamos de viajar, ¿cierto o no? ¿Quién de los que están en las diferentes plataformas, pongan a dónde han ido con Inmunotech, pongan los viajes que se han ganado de la vida Inmunotech, esos viajes de Xventure, a dónde se han ido, cómo han disfrutado? Es impresionante cómo la vida de nosotros ha viajado. Y hay gente que solamente entra a conocer Inmunotech porque quiere viajar, quiere un estilo de vida diferente. Hay gente que está buscando una calidad de vida diferente, y te voy a decir algo, lo mejor es que también esto te da tiempo para poder disfrutar. Y yo hace 14 años tomé la decisión de entrar a Inmunotech. Arranqué con una tarjeta de crédito prestada, te lo tengo que decir así. No tenía dinero, debía $2,500 y inicié, tomé esa primer decisión y mi vida empezó a cambiar porque empecé a entender un nuevo modelo de negocio. Empecé a conocer gente linda, gente bella y historias como las que hoy vas a conocer, que de verdad cuando tú las escuchas tú dices, wow, o sea, si él puede, si Emanuel pudo, yo también puedo. Y cuando tú te ves en la historia de alguien más, para mí es Dios hablándote para que veas y abras los ojos y decir, sí, tú también puedes hacerlo y también tu vida va a cambiar. Hoy te habla un joven de 39 años que hace 14 años arrancó haciendo esto y su vida cambió. Así que tú, no importa la edad que tengas, lo importante es que te determines a hacerlo. Y voy a empezar con esta primera invitada que tengo el día de hoy, porque estoy emocionado de su historia. Estoy emocionado que este mes de noviembre cerró a su primer diamante, y eso, yo sé la emoción que eso causa de arrancar y empezar a crecer. Ella es de Briseñas, Michoacán. Ella me encantó porque cuando platicaba con ella me dijo, Emanuel, la verdad yo no entré ni por salud ni por negocio, y esto yo dije, mira qué interesante, porque siempre hay diferentes formas por las que puedes ingresar. Y mira lo curioso de esto, yo lo voy a decir. Ella dijo, es que la persona que me está invitando, que hoy es diamante ejecutivo, Mari Mendoza, para yo quitármela a ella y a otra persona de encima, porque estaban invítela, invítela, porque le habían visto las cualidades, yo ahí es donde decido entrar. Mira, cómo es el destino. Uno piensa que dice, para que ya no me molesten, y de repente te encuentras con la mejor oportunidad de tu vida. Así que, mi querida Alejandra Tule, ahí estás, bienvenida. Y a toda la audiencia que te está escuchando de diferentes partes del mundo, Ale, me gustaría que le contaras esto y que le contaras qué ha sido para ti Inmunotech, porque inició como me los voy a quitar de encima, pero acabó reenamorándote y hoy, bueno, con un nuevo diamante. Así que bienvenida, Alejandra. Así es, Emanuel. Buenas noches a todos. Eh, Solo sigue las señales que Dios te da. Eso sí lo tengo muy bien claro. Pero hace poquito más de 2 años eh, me inscribo. Digo me inscribo porque no tomé la decisión de hacer el negocio. Desde hace 10 años, Mari Mendoza pues hizo una cacería conmigo, ¿va? Me invitó y me invitaba y me invitaba. Yo decía, no, no es lo mío, no me interesa el negocio, no me interesa Inmunocal, porque yo estoy bien, eso es para personas enfermas. Y realmente no lo veía como algo que yo pudiera desarrollar, porque ella hablaba, pues sí, de todo lo maravilloso que es ahora Inmunotech, que sí lo entiendo ahora, pero para mí no es que no era creíble, sino que no era lo que yo quería en ese momento. Entonces llega a los 6 años otra vez, le digo que no, porque estoy emprendiendo un negocio que yo quería. Y pues realmente, pues como todos en la pandemia, se cerró, hubo muchísimas cosas. Y yo tomo una decisión de tomarme un año sabático para ver qué voy a hacer de mi vida, porque lo que yo quería, pues se había truncado, y pues lo que me ofrecía o lo que estaba aquí, la verdad no me agradaba. Y aquí es por eso la frase de que solo sigue las señales que Dios te da, porque yo dije a mi patrocinadora Araceli Cervantes, sí, al cabo no tengo nada que hacer,
pero lo dije solamente para decir, me inscribo, así ya nadie me dice que me tenga que inscribir y me las quito de encima. Entonces, Dios tiene proyectos mejores que los que nosotros tenemos. Yo tenía ganas de irme a Canadá, estaba yo checando todo eso y en lo que se daba, realmente empiezo a ver testimonios de Inmunocal y yo decía, ¿será cierto? Ok. No era muy atractivo para mí porque en ese momento cuando yo iba a las conferencias, decían, cada que se subió un ponente decía, yo vengo porque estoy quebrado de dinero, gracias a Dios, o sea, no estaba mal económicamente, pero no tenía deudas, pero no era tan interesante para mí. Y subían y decían, yo estoy enfermo, entonces yo tampoco, no, yo no hacía clic con nadie, porque decía, pues para estar ahí tienes que estar o enfermo o hundido en deudas, ¿verdad? Gracias a Dios, no en ese momento, pero yo sí traía, pero sí como que algo me resonaba. Me toca que platico con el doctor Ricardo y realmente para mí fue algo como muy, como que algo está bueno aquí, algo tiene Inmunotech que puede quedar, que puede hacer algo para mí. Pero aún así no decidía. Una vez me invita Mari Mendoza a Colima y conozco a esa familia, o sea, convivo, hay una conferencia, después vamos a una comida y veo y digo, esto no se da en cualquier empresa. Ya he estado en varias empresas y esto no se da. Pero aún así decía que no, ¿eh? Aún así decía que no. Entonces, después de un año que yo ahí medio hacía una cosa y hacía otra, se fueron, me fui a Zaguayo y empezaron a ver platas y luego después oro. Yo dije, a ver, a ver, a ver, a ver, como que esto sí me está cuadrando. Y le digo, ¿sabes qué, Mari? Quiero capacitarme, quiero que me digas qué tengo que hacer para llevar a hacer el negocio. Y me mete todos los entrenamientos que había, todos los entrenamientos, y empiezo a entender el negocio. Y dije, ok. Entonces empiezo a hacerlo, pero llegó un momento en que me trunqué. Y yo dije, no, es por eso, es porque yo no llegué quebrada y porque yo no llegué enferma. Esto no es para mí. Y ya iba a decir que no, pero seguí las señales. Hubo otra señal, nos invitan a un retiro de liderazgo, que para mí ha sido lo mejor. Fabiola Carrillo nos invita. Y wow, la neta, yo ahí dije, hoy sí me firmo Inmunotech. Me firmé y de ahí fue en febrero de este año y empecé a darle con todo, o sea, todo lo que se ocupaba para hacer el negocio y empezaron a llegar mucho más testimonios y empieza a ver oros y super oros. Y yo digo, qué pasa, o sea, realmente se me hacía como que era una lluvia de abundancia. Realmente yo no sabía ni que me llegaba un oro por acá, oro por acá. Dije, no sé por qué se está dando. Obviamente, sí había un trabajo que Mari Mendoza estuvo al 100% y sigue estando, nunca nos ha dejado. Y yo dije, bueno, obviamente es el resultado del trabajo, pero realmente no creía que fuera así. O sea, en 10 meses se hacen 18 oros, se hacen 2 super oros, llega mi diamante en octubre y al siguiente mes se hace un diamante que la verdad ese hombre es, no, 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 es puro corazón, puro corazón. Entonces realmente, nada más yo digo, sigan las señales, aunque digan que no y que no. Si Dios te puso en algún momento, te puso en una situación, te puso, por algo te puso, o sea, algo bueno había para ti, porque si no, obviamente me hubiera quitado. Y eso sí tengo, que sigo las señales y dije, pues bendito sea, ¿verdad? Que escuché no la voz de Mari, no la voz de mi patrocinadora, no la de los platinos, pero sí escuché la voz que Dios tenía hacia mí, me decía, sigue, sigue, y aquí estoy. Yo creo que estoy más convencida que el doctor Ricardo. La verdad, sí, me siento muy feliz de pertenecer a Inmunotech y realmente Inmunocal ha sido la mejor bendición que ha llegado a mi vida porque han llegado muchísimos testimonios de patrocinio, o sea, de beneficio para las personas. Así es que llevar bienestar a una casa y verles esas caritas felices a los familiares, no, 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 o sea, no se compara. Ni el cheque que ha llegado no se compara con nada, la verdad. Y pues yo feliz, feliz que haya sido escogida por Dios porque yo estoy segura
que Dios nos va así como que agarrando, tú sí, tú también, y qué bueno que yo sea ese vínculo para llevar un sobre de Inmunocal a cada casa y pues a lo mejor un centavo a las familias que han estado en mi organización. Alejandra, felicidades, felicidades. Te damos un aplauso virtual para ti, para tu equipo. Alejandra, dijiste algo que para mí se me hace clave. Le hice caso a mi patrocinadora Mari Mendoza, que bien la conozco, es una mujer de verdad valiente, esforzada, entrona y que el que se le pega crece. Y tú lo hiciste, le hiciste caso, estuviste en todos los entrenamientos. A mí me ha tocado verte en Super Sábados en Guadalajara, en Casa Loyola, eventos con tus equipos desde allá, desde Michoacán, que te los traes. O sea, y eso yo sé que ha sido clave para para tu super oro, para tu diamante, para lo que has estado haciendo en tu organización, porque las cosas no se dieron sola. Hay veces que la gente piensa que ahorita que presentes a tu nuevo diamante, pero a veces la gente piensa, es que le llegó esa persona. Bueno, yo levanto la mano porque yo cuando empecé en Inmunotech, yo veía que la gente llegaba al diamante y luego hacía diamante y decía, ay, es que a él sí le llega gente buena. Y yo así pensaba, ¿eh? No es cierto. Uno intencionalmente se determina y hace que las cosas sucedan y uno forma ese líder en uno para que la gente se inspire. Así que, Alejandra, hiciste un nuevo diamante el mes de noviembre, así que me gustaría quien como tú que lo puede presentar en esta noche. La verdad, yo creo que no hay palabras para describirlo. Es una persona que yo cuando lo conocí, yo dije, wow, o sea, realmente existen seres maravillosos en el mundo que vienen solo a llevar bendición. La verdad, este joven está bien jovencito y se levanta 5:30 de la mañana, ya nos está mandando mensajes, él a nosotros, o sea, nos está mandando mensajes, vamos a trabajar, vamos a accionar, son las 11, 12, 1 de la mañana a veces, y todavía está de camino a su casa porque le tocó ir a un lugar muy lejos, y regresa a su casa bien, diario feliz porque vio a 3, 4 personas. Entonces yo digo, eso es lo que te impulsa a decir, a ver, espérame, o sea, yo estoy haciendo un trabajo, yo la verdad, yo te voy a ser sincero, yo hacía un trabajo al 50%, y cuando Dios dije, a ver, espérame, ¿me está poniendo el ejemplo él? Claro que no, me tengo que poner al nivel. Entonces, yo la verdad quiero presentar a este hombre maravilloso y a su esposa, porque es un gran equipo, obviamente, y tiene un equipo maravilloso que en 15 días, no, en 8 días se hizo diamante, en 8 días, y la verdad es un trabajo de día a noche, de 6 de la mañana a 2 de la mañana, y los 7 días de la semana, y la verdad, pues no, no sé ni cómo decirle, grandioso, todo tiene ese hombre maravilloso, bondadoso con sus hijos, con su esposa, con su colonia, con todo. A Juan de Dios, nuestro diamante de noviembre de Saguayo, la verdad. Un fuerte aplauso, Juan de Dios, bienvenido, hermano. Un fuerte aplauso. Eres diamante modelo noviembre 2024, hermano. Modelo noviembre 2024 desde la comunidad de San Antonio Guaracha, del municipio de Villamar, en Michoacán. Me mandaste en la tarde un testimonio que me encantó de Mateo, 3 años de edad, me encantó el audio que me mandaste porque una bacteria dentro de su cuerpo que están comiendo sus órganos por dentro, que tú llegas rápido, le dices, tómate la dosis más alta, Canutric, se lo toma. El testimonio de la abuelita. Hoy vi los videos del después y cuando veo eso y escucho tu emoción, dije, no cabe duda que Dios elige a las personas que están dispuestas para servir. Así que, Juan de Dios, hermano, adelante, cuéntanos cómo ha sido para ti la experiencia de hacer Inmunotech en estos 8 meses, haciendo Inmunotech y ya con el rango de diamante. Bienvenido. Hola Manuel, mucho gusto, que Dios te bendiga, bendiga a cada uno de los que están aquí en esta línea. Pues la verdad que qué felicidad, pura felicidad estar en Inmunotech, cómo cambia la vida de los demás. Y la verdad que gracias Alejandra, a tú, gracias Mari por todo lo que me han transmitido. Qué importante es aprender de los líderes.
Es impresionante. Mira, pues tenemos testimonios, pero siempre le digo gracias, Dios mío, gracias por el testimonio que tú nos brindas, porque es Dios que se refleja, siempre lo he dicho en Inmunocal, Dios nos dice, ve y busca las herramientas y bendecido Dios nos tiene con esta vida tan maravillosa como Inmunotech. Pues la verdad que, ¿cómo comencé yo? Yo comencé, tenía una vida, sí, de felicidad porque me gustaba ayudar a los demás y me encanta ayudar a los demás, pero no encontraba la parte del cómo lograr descifrar cómo es la vida. Pues llega, yo conocí el suplemento porque bendito Dios, mi suegro se le regeneró el cartílago, mi hermano tenía pus en el hígado y bendito Dios salió del reto de salud, pero yo dije, estos polvitos, ¿qué hacen? Esta maravilla, ¿qué hace? Pues dije, necesito saber. Cuando llega, yo trabajaba en el gobierno, soy agricultor, trabajé en el campo, y pues llegó Mari Mendoza a decirme, Juan de Dios, estás bendecido, ven, ayúdanos, apóyanos, recomendando lo que es Inmunocal. Y pues yo decía, pero ¿cómo? Yo no puedo vender en salud. Pero decía, no vas a vender en salud, solamente vas a recomendar y vas a ayudar a que conozcan este maravilloso, así como estás de feliz porque tu suegro puede caminar, porque tu suegro puede regresar, esa felicidad que tiene para que ayudes a muchas personas que están en una tormenta, que están pasando y no encuentran eh, la manera y la forma de cómo salir. Pues bueno, lo entendí. Y pues más que nada tengo equipo de niños de fútbol, que son cerca de 80 niños, ayudándoles a salir, darles un futuro con la voluntad de Dios. Y pues dije, sí, quiero hacerlo, pero no descifraba que era Inmunotech. No sabía que era para Dios, no sabía que cambiaba la vida de los demás, no sabía que salud, en bienestar y por añadiduría que llegue la economía. 8 meses, ahora lo he reflexionado porque le decía a Ernesto, "No, felicidad". Y ahora Manuel, tú me mandas un mensaje donde Dios hizo, wow, Manuel, yo te conocí, Manuel, mi señor Manuel que invitó Mari Mendoza a una en Guadalajara. Perdón, se estaba cortando un poquito tu voz, como que se empezó a alejar. Ah, ok, a ver, ¿me Ahí, escucho? ahí está mejor. Ah, ok. Te decía que te conocí, Manuel, en una conferencia que me invitó Mari en Guadalajara. Creo que era, por ahí tenían se llama Club de los Platinos, algo así, o no me equivoque. Sí. Y pues la verdad, impresionante, Manuel. Te conocí, te saludé y cuando diste la conferencia, ¿qué corazón tienes? ¿Qué energía tienes? Yo ahorita digo, Manuel, o sea, tú demasiado Inmunocal, ¿qué te transmite? Te transmite felicidad, te transmite energía. Te conocí ahí y ahora que estoy ahora hablando contigo, hablando con toda la gente que está conectada en este momento, pues qué impresionante. ¿Qué me enseñó? Me enseñó Inmunotech, que nos ha enseñado a ser iguales todos en la vida, a vivir la vida con felicidad y ahora atendiéndome de la misma manera como por primera vez conocernos y hermano, mira Juan de Dios, como si nos conociéramos toda la vida, qué impresionante es la vida, que venimos a esta vida a algo, a ayudar al prójimo, a, a transmitirle esa misma felicidad que nosotros sentimos, que también llegue a los demás, es estar con Dios. Yo siempre lo he dicho, con Dios todo y sin Dios nada, pues decidí hacerlo y en 8 meses lograr lo que he logrado. Yo le digo, Dios mío, gracias por principalmente, me lo ha dicho Mari, cuando Dios empieza por tu casa, y sí es cierto, empezar por la familia, porque ves el cochino más filoso de la familia, y sí es cierto, estar bien en casa, le transmites esa felicidad a las demás hogares, y pues llegar y ofrecer Inmunocal a personas que están pasando o una tormenta, o un reto de salud, económicamente, lo que pueda hacer es impresionante. ¿Por qué? Porque tú primero transmites esa felicidad, llegas a ese hogar que realmente sabemos que hay tristeza, hay todo lo contrario de la felicidad y que realmente todo nos duele, y transmitirle esa esperanza de vida a ese ser humano, a ese niño, qué impresionante, pero qué más impresionante cuando Inmunocal se refleja en su cuerpo, cuando salen de ese testimonio, cuando salen perdón, de ese reto de salud y lograr ese testimonio. Es impresionante, la verdad, familia Inmunotech, que llora uno de alegría, lloramos de felicidad. ¿Por qué? Porque te das cuenta que cuando regresas esa persona te está agradeciendo y lo único que les platicamos, les digo, denle gracias a Dios y yo mismo, gracias Dios mío por hacerme un reflejo tuyo, porque nosotros somos un reflejo de Dios. Venimos a eso, a ayudar a esta vida, a cambiar esa maldad. Y pues la verdad, yo lo dije, mi primer viaje fue
Ava Resort. Y pues Mari siempre me lo decía, Juan de Dios, vívelo, pero para que lo cuentes. Yo no quería, no, yo después voy, no, vívelo para que lo cuentes. Qué impresionante la verdad, o sea, ir a vivirlo para contarlo, porque no es lo mismo que te lo platiquen a uno vivirlo. Entonces, viví en Nava Resort, impresionante. Mi primer viaje, nunca me había subido un avión, me subí 4 veces a diferentes aviones y ver a mis niños, lo que yo no pude lograr de niño, ver a mi niño lograrlo a sus 3, 5 años, impresionante. Mis niños viajando en un avión, estando en un hotel de primer mundo, impresionante, y llegar al hotel y ver al doctor Ricardo Pelayo, ver a Mauricio Domenzaya, a ver a cada líder y arropándote de la misma manera, con la misma humildad, es impresionante. Me tocó ganar la carrera de Inmunotech ahí en Nava Resort, y yo quería tomar una foto con Mauricio. No me tocó alcanzar a tomármela, me tocó encontrármelo bajando el elevador, y yo pues era de que le decía a mi esposa, el celular rápido, rápido, para una foto, por una foto, porque quiero tomar la foto. Me dice Mauricio, calma Juan de Dios, no te preocupes, tranquilo, paz. Qué corazón tiene ese hombre impresionante. Yo le decía, Mauricio, vas a cambiar el mundo. Me decía Juan de Dios, felicidad, felicidad. O sea, me transmitió algo bien impresionante que es felicidad. O sea, yo estoy feliz, pero sale a transmitir esa misma felicidad que tú sientes a los demás. Impresionante lo que me transmitió Mauricio. Dios mío. O sea, yo decía, una persona como Mauricio, con mucho dinero, que la verdad eso lo deja muy aparte, Mauricio. Mauricio lo que está buscando es eso, que Mauricio tiene su felicidad, transmitirla con los demás, porque él solo no puede agarrar toda esa felicidad solo, necesita transmitirla. Y la verdad que yo le dije, vas a cambiar el mundo, y lo va a cambiar, pero necesita de nosotros. Entonces me transmitió esa felicidad para llegar con la bendición de Dios a mi hogar, porque ya trae muchas ganas de llegar y salir a prospectar, a accionar. Me levanté a las 6, 5 de la mañana, a accionar, eh, logrando 15 registros, hasta con la bendición de Dios pudieron ser más, pero con el corazón, no con el pensamiento de poder lograr el diamante, porque yo apenas iba logrando el super oro, pero lograrlo en una semana y lograr tener un equipo sólido, lograr ayudar a tu equipo de abajo y que tu equipo de arriba te estuviera ayudando, es impresionante estar en la misma sintonía, porque sabemos que cada persona piensa diferente, pero en ese momento cómo nos transmitimos y logramos que recalificaran 2 oros, lograr 3 oros, lograr muchos platas, fue de Dios. ¿Por qué? Porque fue un trabajo en equipo, no fue un trabajo, yo le decía, no es el rango, es como se logró, es como se logra, se ayudó, testimonios, se hizo, yo siempre lo he dicho, pues la salud primero, el bienestar después la economía, pero qué impresionante siempre levantarte con Dios y acostarte con Dios. La verdad que cuando a Dios lo tienes enfrente y siempre lo recuerdas, siempre le pides con el corazón, siempre Dios te va a tener las puertas de la economía, de la salud, del bienestar. Pero qué impresionante salir a la calle, dar el primer paso y encontrarte a la primera persona y que te salude y que te diga gracias, gracias, y que no salgas con aquel miedo que digas, me voy a encontrar con la maldad, con odio. No, al contrario, impresionante cómo sales y la gente te saluda con el corazón. Pero más impresionante tener testimonios tan grandes, que estoy bendecido porque tengo testimonios que solo Dios lo logra, pero pues Dios nos dice, ve a buscar esas herramientas que te dejé en este mundo. Pero qué bonito no desperdiciar los días, no desperdiciar el tiempo, sino vivirlo con todo lo que Dios nos dejó, con lo bueno. Entonces, recuerdo las palabras del doctor Ricardo, siempre es un hombre que cuando habla, lo habla con el corazón, con sentimiento, con Dios, porque en ese momento Dios se refleja en el doctor Ricardo. Entonces, estoy con él y quiero ser como él, porque él tiene esa sabiduría también, que yo lo veo cómo llora en cada conferencia, y aprendo tanto de los líderes, que la verdad de corazón les digo, los líderes van un poquito más adelantados que nosotros, pero nos transmiten porque ellos van viviendo lo que nosotros apenas vamos viviendo. Entonces no es que sean más que nosotros o nosotros seamos menos que ellos, es que nos están ayudando a ser igual que ellos. Entonces necesitamos ser líderes. ¿Para qué? Para lograr lo que Mauricio nos está transmitiendo. Entonces es una empresa impresionante. Qué impresionante que esta empresa, tú puedas ser dueño de tu propio negocio, tú te puedas levantar
a la hora que tú quieras levantarte, tú puedas prospectar a la hora que quieras hacerlo. Pero qué impresionante, porque yo de corazón, ya no puedo levantarme más que a las 5 de la mañana a prospectar, porque personas me están esperando con ese aliento de vida para salir a conocer lo que es Inmunocal. Inmunocal, yo he dicho, es ciencia basada en la evidencia, es un reflejo de Dios, y la verdad que Inmunotech es una empresa de Dios, es una empresa de corazón, de fe, de humildad. Y la verdad que el subir de rango no es para subir de nivel y sentirte más que alguien más, es para que seas más humilde de lo que ya eres. En serio que te hace serlo, te pone hasta la piel chinita, porque yo digo, más felicidad, Dios mío, que Inmunotech te transmite su felicidad. Y ha cambiado la vida de mi familia. ¿Por qué? Porque era al estar, hay veces no estar bien en mi familia, y Inmunotech te hace cambiar todas esas partes. Entonces, yo digo, ahora sí, creamos los 10 mandamientos, y estar con 10 es impresionante. Y pues la verdad que salgan a accionar. Hay mucho ser humano que no conoce este maravilloso producto y está esperando conocerlo, porque no encuentra la salida, no encuentra la paz, no encuentra eso que nosotros sentimos ahorita. Entonces, ¿para qué guardarnos esa felicidad nomás nosotros mismos? ¿Por qué no salimos a transmitir esa felicidad a ese ser humano, a ese niño que está pasando un reto de salud? En serio que yo lo hago con el corazón. Yo sinceramente no me dolece regalar Inmunocal, yo lo hago, regalo, pero porque me nace, no porque quiera regalarlo, porque me nace con el corazón, y es donde Dios ahí se refleja eso, esos momentos, y de la noche a la mañana que te hablen dándote gracias porque esa persona estaba desahuciada, a esa persona ya no le daban esperanzas, y que digan que se levantó. Qué impresionante, porque es donde realmente vale llorar, pero de felicidad. Dios nos dio lágrimas, pero para llorar de felicidad y no llorar de tristeza. Entonces, la verdad que lo que yo transmito es esta felicidad que Mauricio nos transmite. Y estoy bien agradecido con Mari, porque Mari me ha enseñado muchas cosas que me faltaba a mí. Ale, gracias, que Dios te bendiga. En serio que estoy hasta temblando, porque son tantas cosas buenas que pues, ha cambiado mi vida. Y digo, más felicidad. Hoy tenemos que salir, vamos a salir en la noche a la cena, pero no es para decir, es que él está viviendo lo que yo no puedo vivir. No es eso, es que te capacitas para ayudar a tu equipo a que siga creciendo, y el prospectar, qué importante es. Pero tenemos un producto que lo dijo Hugo Palafox, no te tiene que temblar la mano. Nos estamos comiendo la cereza y el pastel completo, que la verdad lo tiene que conocer todo el mundo. Ahorita yo digo, cada día podemos salvar muchas vidas, pero no podemos quedarnos en casa. Tenemos que salir a accionar desde la mañana hasta que oscurezca. Y es qué bonito cuando llegas con esa felicidad desde que te levantas, y terminas con esa felicidad porque prospectaste tantas personas saliendo de un reto de salud. Porque honestamente, yo mientras voy a prospectar personas que apenas van a tomar Inmunocal, ya personas me están hablando, contando sus testimonios. Qué impresionante lograr estos logros de Dios. Es impresionante, la verdad, y pues que es mucha felicidad. Yo necesito aprender más de mis líderes, que Dios los bendiga. Necesito aprender más de todos ustedes, pero esta es una familia, familia creada por Dios, y que se suba al barco quiere esta felicidad. Y la verdad que somos humanos, todos nos equivocamos, pero es bien importante aprender de los demás. Si no lo haces, te vas a quedar estancado. ¿Por qué? Porque entra el egoísmo, entra el que presumido, entra el que todo lo contrario, cuando al contrario esa persona lo que está buscando es tu bienestar, está buscando que te entregues con Dios. Doctor Ricardo, o sea, se ve cómo está entregado con Dios, cómo transmite. No es el dinero, es la felicidad. Podemos tener el dinero que podamos tener en el mundo, pero no hay más hermoso que la felicidad. Y esto es Inmunotech. Mauricio, ¿cómo te comparte ese dinero, esa economía, esa felicidad? Y la verdad que, Manuel, tienes esa energía de conocer. Gracias. Un fuerte abrazo. Felicidades, y quiero que le demos un fuerte aplauso. Hermano, felicidades, gloria a Dios, la verdad, por todo lo que transmites, por lo que comentas, pero por lo que transmites. Porque si aquí hay alguna persona que perdió la pasión con la que tú estás hablando, tú eres como esa llamarada que encendiste ahorita a la gente. Así es, Noel, que agarraste y dijiste,
No hay horarios, no hay tiempos, no hay formas, es el corazón. Y sabes, en la tarde que estábamos platicando, yo lo que vi de ti era el corazón de servicio. Jesús decía, ¿no? Venimos a servirnos, a ser servidos. ¿Quién será más importante en la mesa? ¿Los que están sentados o los que les sirven a los sentados? En Inmunotech, nosotros les servimos a los demás. Y esas lágrimas que salen, sé de dónde vienen. Es esta emoción de un corazón que se desborda de amor por lo que está pasando en la vida de los otros, pero Dios no se queda con nada y te da estos regalos de viajes, te va a dar los regalos de la gente que vas a conocer. Y esto, nomás te quiero decir, Juan de Dios, la diferencia entre tú que llevas 8 meses y yo que llevo 14 años es el tiempo. Somos los mismos seres humanos. Es un grupo de personas ayudando a los demás, así que bendigo tu vida, hermano, que tengas un extraordinario viaje y disfruta, tómate fotos, comparte, porque en esas mesas en las que estés con diamantes, ejecutivos y platinos, hay gente que necesita la pasión que tú traes. Hay gente que necesita sentir lo que tú traes, así que vamos a dar un fuerte aplauso a Juan de Dios, Alejandra, gracias. Y nos vamos desde México, nos vamos directamente hasta Ecuador. Nos vamos hasta Ecuador y bueno, presentarles a una mujer que cuando la conocí y supe de su historia, de verdad me impresionó ver la prudencia, la valentía, el arrojo de esta mujer ecuatoriana desde Esmeraldas, Ecuador. Una mujer que ha trabajado desde el sector público al sector privado. Supe que también ha llevado agendas de presidentes. De hecho, Rosafelia y Eduardo, cuando estuvieron por allá, me comentaron lo estratégica que era para esto. Y una mujer que durante 2 años seguidos ha ganado el consultor del año de Inmunotech en Ecuador. Y bueno, ayúdenme a recibir a nuestra diamante, porque generó un diamante el mes de noviembre, Solange Martínez desde Ecuador. Bienvenida, Solange. Un fuerte aplauso para ti, bienvenida. Qué gusto has viajado a la Inmunotech, te he visto disfrutar. Me recuerdo que te fuiste a Chicago a trabajar, estuviste prospectando en frío, viste diosidencias, has visto tantas cosas. Y quiero que eso nos cuentes, Sol, que le cuentes a la gente el día de hoy lo que para ti ha sido esto desde que tomaste la decisión, cómo ha impactado tu vida. Bienvenida. Gracias, Emanuel. Buenas noches con todos. Hoy, comparando 4 años atrás, ¿qué es lo que he vivido? ¿Qué es lo que ha pasado en mi vida desde que dije sí a Inmunotech? Y les puedo decir que sí cambiamos, pero cambiamos para bien. Yo cuando llegué a este proyecto no... Creo que necesitaba en mi vida cariño, necesitaba en mi vida sentir que valía la pena lo que se hacía. Había trabajado en el sector público, en el sector privado, pero yo acá sentí un abrazo de la familia Inmunotech. Yo acá sentí cariño, yo acá aprendí, y digo aprendí a querer porque yo ahora en mi equipo les digo, cuando tú recibes cariño, tú das cariño. Cuando tú te formas bien, tú formas bien. Y eso es lo que ha pasado a lo largo de estos 4 años, en donde sí he podido viajar, he podido conocer a muchas personas, pero yo llego por salud y en mi mente no estaba hacer el proyecto, Emanuel. O sea, yo dije, no, no va más. Ya había hecho multiniveles, pero ya no quería más. Dije, no, no, no creía, estaba lastimada. Pero fue el momento preciso en el que llegó a mi vida Inmunotech. Fue una llamada de la señora Carolina Puente, que es mi diamante ejecutiva ascendente, a la que le debo mucho de lo que soy. Realmente he aprendido mucho y ya había hecho redes y había hecho gerencias, pero esto es otra cosa. O sea, este es un trabajo que se hace con el corazón y se enseña con el corazón. Y esto fue lo que yo pude ir aprendiendo y me fui enamorando poco a poco, no solamente porque vi el cambio en mi salud, sino porque empiezo a recomendarlo sin hacer el negocio y empiezo a escuchar testimonios. Y desde ahí nace esta historia. Luego, pues, llego a mi rango de diamante y debí salir de mi país. No tenía muy claro qué hacer, no sabía si regresar o quedarme fuera, pero estuve recorriendo varios países y decido ya volver nuevamente a Ecuador. Pero llego a Ecuador y encuentro
que había un trabajo por hacer. O sea, digo, aquí todavía hay mucho por hacer y empezamos a trabajar nuevamente con equipos, a formar personas. Y digo, ya no porque necesitas salud ni porque necesitas dinero, sino porque amas lo que haces, porque no lo haces por una obligación, como cuando vas a un trabajo y tienes que cumplir una jornada o tienes que cumplir una actividad para que te contrataron, sino porque amas lo que haces, porque te levantas y sabes que hay una llamada que atender, sabes que hay una visita que realizar, porque tu objetivo ahora es servir. Yo digo, bendito Dios, que esto llegó a mi vida porque Dios cumple sus promesas y las sentimos en cada acto, en cada momento, en cada persona, en cada situación en la que nos tenemos que enfrentar. Y las cumple tanto que yo le rogaba, se lo rogaba, de verdad, yo decía, yo quiero encontrar una persona que quiera hacer esta carrera profesional con la que yo pueda trabajar y que pueda desarrollarlo, y se lo pedía todos los días. Entonces, sí digo que sus promesas se cumplen porque fue así como empezó esta historia acá en Ecuador. Empecé a tocar personas, toqué personas y hubo un momento que decido cambiar de ciudad. Empecé a recorrer todas las ciudades. O sea, yo tenía casa, pero no vivía en mi casa. Mi casa estaba cerrada, yo solo llegaba a cambiar de maleta y nuevamente salía y a una ciudad, a otra ciudad. Y es así como encuentro un equipo, una persona, fue así, mi diamante de este mes fue un joven que yo digo fue un regalo de Dios. Él dice que yo fui su sol, pero para mí él fue mi regalo, él fue el regalo de Dios porque yo se lo había pedido. Y yo decía, yo quiero que llegue una persona así. Es más, se lo presento a la señora Rosofelia, se lo presento al doctor, a Caro, pero yo le digo a Rosy, Rosy, yo lo quiero en mi equipo, a este chico, porque él me decía que no y que no. Y Rosy me dice, tranquila, va a ser de tu equipo, solo espera. Y fue así como que sigamos, vamos con el seguimiento, y 6 meses después, este joven llegó a mi equipo. Entonces, se han dado muchas situaciones. Yo llego por salud, luego resuelvo mi parte económica, luego empiezo a desarrollar equipos, atravieso un reto de salud que yo decía, ¿por qué? Sin embargo, yo salí de eso victoriosa y digo, en todo está Dios, en todo está Inmunocal, pero cuando llego a este joven que hoy van a conocer, y él me dice, sí, ya les contará él cómo fue esto, pero empiezo a conocer a otras personas y a través de él es como yo digo, hay que hacer cambios, o sea, necesito moverme, así como estoy no funciona. Y siempre enfrentándonos a un montón de desafíos. Latinoamérica está expuesto a inseguridades, a problemas económicos, a problemas políticos. Ahora sin energía, o sea, hoy mismo ya empezaba el Zoom y se fue la energía. Y yo digo, ¿cómo hacemos? Bueno, pues a solucionar. Porque siempre que tenemos situaciones difíciles, siempre que nos enfrentamos a situaciones difíciles, yo creo que los grandes cambios no dependen de las circunstancias. Los grandes cambios dependen de la actitud con la que nosotros enfrentemos esos desafíos. Y ahora estamos en eso. Ecuador está levantándose. ¿Por qué? Porque no estamos dependiendo de ningún factor externo. Estamos dependiendo de nuestras mentes, de nuestros corazones, de nuestras voces. Estamos dependiendo de cuántas ganas tenemos como para ver que todo esto cambie. Y así es como se han ido dando estos resultados, producto de decisiones, producto de determinación, no producto de un cable y de una energía, no para nada. Entonces, continuando, pues yo me cambio de ciudad y empiezo a trabajar con otro equipo, desarrollando a otro equipo, personas nuevas. Y saben que yo lo que puedo decir es, yo siento que cada persona que tocamos tiene una historia, tiene una necesidad, cada persona viene con sueños, como nosotros llegamos. O sea, nosotros llegamos con cada uno con una historia, pero hemos podido compartir, hemos podido conocer a tantas personas y el ver que cada uno de ellos va alcanzando su resultado, para mí eso es maravilloso. Creo que los logros personales
solo son exitosos cuando esto se pone, todo lo que se está logrando se pone al servicio de otras personas, ¿sí? Y cuando estas generan resultados que ya dejan que hable por sí solo todo, ¿no? Creo que el estar tocando tantas personas, el estar cambiando tantas vidas es determinante. ¿Por qué? Porque eso no queda ahí. Ese mensaje se va expandiendo y se va expandiendo y así es como vamos tocando tantas vidas y como tenemos la oportunidad de escuchar historias o testimonios tanto en la parte de salud como en la parte económica. Yo estaré infinitamente agradecida porque para mí estos 4 años en Inmunotech, Emanuel, han sido los mejores años de mi vida, sin temor a equivocarme. Y he estado en puestos públicos con nivel jerárquico alto, he estado ganando suficientes recursos. Sin embargo, no es ni la posición jerárquica, no es ni el sueldo que te ganen lo que te llena cuando estás en Inmunotech. Es lo que tu corazón siente cuando tú sirves a otra persona, cuando tú ves a una persona crecer personal, profesionalmente y restaurándose también en salud. Amén, amén. Qué gusto escuchar esto, Sol. Y bueno, tienes un nuevo diamante. Me gustaría que tú lo presentaras. Tú que has compartido con él, lo has visto crecer y me encantó lo que dijiste, ¿eh? 6 meses de seguimiento. Hay gente que a la primera que le dicen que no dice, bueno, pues ni modo. Pero tú fuiste perseverante y bueno, aquí está el fruto. Así que presenta nuestro nuevo diamante de noviembre. Con gusto, con gusto. Bueno, este es un joven que conozco en redes, no era mi amigo, fíjate, no era mi amigo, y digo yo, ya una persona de más de 50 años, como muy peleada con la tecnología, pero enfrentándose a ciertos retos, y así es como empiezo a contactarle a José. José es un joven sencillo, un joven que cuando conversé con él me encantó. ¿Sabes por qué me encantó? Porque sentí su sinceridad en cada palabra. Nunca me mintió. Él me decía, yo amo en donde estoy, pero yo le decía, yo voy a ser paciente. Y yo era paciente, yo le mandaba fotos de mis viajes, saludos en Navidad, felicitaciones, o sea, yo estaba ahí presente, yo quería que José no me olvide, que me tuviera en su retina y en su cerebro. Y así fue como empecé a conocer a este joven. Cuando me dijo sí, yo le dije, yo te prometo que vamos a hacer cosas grandes juntos. Solo déjame intentarlo. Si después de intentarlo tú ves que no funciona, tú nos dejas y te vas a donde quieras. Pero yo sabía que eso no era real, ¿no? O sea, yo sabía que nadie llega para probar y de ahí irse, que viene acá, se enamora y se queda. Este joven humilde, sincero, transparente, llega y lo veía como mi hijo, lo veo como mi hijo realmente todavía. Y le digo, José, tú vienes para grandes cosas. Y este mes que fuimos a nuestro viaje a Aruba, regresando del viaje, estuvimos allá, caminamos por la playa porque fuimos a conocer un lugar icónico en Aruba. Y en ese trayecto hablábamos mucho, planeábamos mucho. Y cuando llegamos a Ecuador, la meta era llegar por su diamante. Llegamos un 17 y del 17 al fin de mes nosotros teníamos que construir ese diamante. Y hubo tal compromiso, no solo de él, sino de su equipo, sino de todo el equipo ascendente, de todo el equipo descendente. O sea, fue toda la familia unida en ese voz de lo vamos a lograr y vamos a hacerlo. Hubo un momento en el que José como que me decía, Sol, creo que no, nada, sí se puede, ya vamos a hacer esta estrategia. Y las cosas se dieron porque creo que nos unimos en un solo corazón y accionamos todos hacia el mismo lado para que esto se diera resultado. Así que yo quiero recibir con un aplauso virtual súper grande y con una sonrisa para que José sienta que estamos aquí esperándolo para escuchar su maravillosa historia, que sé será inspiración para jóvenes y para maduros y para todos, porque al escucharlo vamos a entender por qué un sí puede cambiar la vida de mucha gente. Adelante, José. Gracias. Bienvenido a este maravilloso espacio y gracias, Emanuel. No, gracias a ti, Sol. Bienvenido, mi querido José. Bienvenido y bueno, queremos escucharte, mi hermano. Queremos escucharte porque para que te hayas resistido durante 8 meses, sé que no es la primera vez que haces redes de mercadeo. Sé que ya habías hecho otra y me gustó algo que comentaste en un video, que tú sentiste cómo Dios te mandó Inmunotech
Así que estamos listos, mi hermano. Felicidades y bienvenido. Gracias, buenas noches con todos. Gracias, Emanuel. Gracias, Solán. Y eh, no es por hacer menos a nadie, pero me tocó la mejor patrocinadora. No me pudo tocar una mejor. Gracias, Sol. Buenas noches con todos. Les saluda José Chavarría desde Ecuador. Como le conté en un video, yo nací y me crié en el campo. Aprendí lo que es la agricultura hasta los 17 años. Me marché a la ciudad porque quería estudiar. Y bueno, pues en la ciudad tuve que trabajar de ingeniero, como yo siempre lo digo, porque me la ingenié por donde sea para generar ingresos y poder estudiar. Fui ama de casa, fui mesero, fui jardinero, electricista, vidriero, bueno, en fin, me la ingenié y generaba ingresos para poder yo estudiar. En el lapso de 9 años también me enamoré y me comprometí con mi amada esposa Lucía, con la cual tenemos dos hermosos hijos. Pero como desde muy pequeño soy muy soñador y por eso me marché a la ciudad. Esos sueños se me habían acabado porque el empleo se me había vuelto una rutina. Por mucho de que yo cambiara de empleo a otro empleo mejor, con donde pagaran más, seguía siendo empleado. Y no es que ser empleado sea malo. La cosa es que se vuelve una rutina y uno quiere que se acabe el día para llegar a su casa y empieza el otro día y hace lo mismo y empieza el otro día y hace lo mismo. Y así me la pasaba. Y en la ciudad que es diferente al campo, allá no hay cómo ir como en el campo, todas las tardes iba a la cancha, ya no, todos los días llegaba muy 8 de la noche de trabajar. Y mis sueños por lo que me había ido a la ciudad se habían terminado, entonces como yo aprendí lo que es electricista, le digo a mi esposa, me voy a lanzar como electricista independiente. Me costó al principio, porque ya no era empleado, ahora sí ya dependía de mí mismo, de venderme como electricista. Tal vez al principio no tuve mucha obra, me puse a vender también camisas, me puse a vender yuca rallada, cosas que nunca había hecho, pero como ya tenía dos hijos tenía que hacerlo. Hice muchas cosas hasta que conocí el mundo de las redes de mercadeo. Cuando conozco las redes de mercadeo, vuelvo a soñar como cuando era un niño, de que podía lograr grandes cosas, de comprar, tener mi propia casa y todo eso. Vuelvo a soñar y cumplí sueños como tener mi propia casa, viajar a otros países, andar en avión, como decía este Juan de Dios. Nunca me había subido a un avión, ni se me había ocurrido volar. Pero en esta empresa, a medida que iba avanzando, iban habiendo más candados. Y cuando hay muchos candados, tú te frustras y dices, bueno, en los últimos rangos hay, digamos, 10 12 y tienen 20 años la empresa. Y uno dice, para lograr eso, pues tengo que meterle más ñeque. Y a la final yo mismo me tiraba la culpa, pero eran demasiados candados y me estanqué. Y volví a perder otra vez los sueños. Volví de electricista nuevamente. Entonces, como volví de electricista, eh, en ese tiempo también me puse a investigar redes de mercadeo otra vez porque yo sabía que este era el negocio. Y en esa encuentro Inmunotech, pero seguía en la otra empresa. Encuentro Inmunotech y veo el producto que tiene primero, porque yo digo, para que una empresa perdure, tiene que tener un buen producto. Cuando veo el producto que tiene, yo dije, wow, si este producto está en redes de mercadeo, yo tengo para romperlo en esta empresa. Investigué el plan de pago porque no quería que me pusieran a vender tampoco. Me encantó el plan de pago, netamente enfocado en construir una red y ayudar a más personas. Y yo digo que cuando uno busca, encuentra, y como mandada por Dios, Solán Martínez me contacta y me dice que tenía un proyecto para mí, y como yo andaba buscando, le acepto. Cuando le acepto, me habla de Inmunotech y yo sonrío porque se me vino a la mente, o sea, Dios me la envió. Y todo encajaba como para que yo me inscriba en ese instante. Pero yo le salgo diciendo, no, yo todavía amo la otra empresa donde estoy porque he estado aquí algunos años, había cumplido unos sueños allí. Y le digo que no, me presenta también a Carolina Puente y también le dije que no en ese entonces y ahí me presenta a Pepus y después me presenta al doctor Eduardo. Yo jamás en mi vida había visto a Platinos hablando con un líder, porque en la otra empresa donde yo había estado, jamás lo hice. Y luego me presentan a Rosafelia y Rosafelia es un amor.
Y ella me dice, tú vas a estar en nuestro equipo. Y yo les agradecí por todas sus palabras, pero le dije que por ahora no. Me dijeron que para que probara, y yo le dije para probar, no, porque yo tengo que tomar una decisión y el día que me vaya es para no regresar, es para quedarme allí porque yo tengo sueños grandes y tengo mis hijos y no quiero estar yéndome aquí y yéndome allá, no soy de esos. Entonces, así pasaron 6 meses más de electricista y Sol haciéndome seguimiento. Y gracias, Sol, por hacerme ese seguimiento. 6 meses después, el 31 de marzo de este año, le llamé a Sol y le dije, ahora sí estoy decidido a hacer Inmunotech. Eran las 8 de la noche y siempre me acuerdo y estaba aquí mismo donde estoy sentado ahorita. Y le digo, Sol, quiero llegar a ese primer rango que tiene la empresa. Y me dijo, es plata, tienes que activarte y tener 3 personas. En ese entonces yo digo, ya lo voy a hacer ahorita, solo ayúdame. Y hasta las 12 de la noche habíamos cerrado las 3 personas y yo había llegado a mi primer rango plata. Estaba súper emocionado en abril, que fue ya el siguiente día. En todo ese mes trabajamos y llegamos al rango oro. Me pude ganar mi primer viaje, que ya me fui de vacaciones a Aruba, lo disfruté a full. 4 meses después, también llego al rango de super oro. Me ganó el siguiente viaje, que es el viaje de Super Oros. Yo emocionado porque en 4 meses ya tenía 2 viajes y muy buenos resultados. Y luego de 8 meses llego a mi rango diamante. De verdad que estoy súper contento y emocionado. Y llego porque tomamos una decisión, como dijo Sol, conversamos allá en Aruba. Y yo decía, o sea, viajé solo, a la próxima quiero viajar con mi esposa. Y justo ahorita se me vino un recuerdo que íbamos de paseo, íbamos en un bus y veo a alguien pegando techo, como en un segundo piso, y yo me acordé cuando yo también pegaba techo. Y yo digo, o sea, yo corría ese riesgo y ahora en esta oportunidad ando viajando tan lejos y tan chévere con gente tan llena de energía. Y bueno, y así como regresamos a Ecuador con todas las emociones de llegar a ese rango. Y yo sigo agradeciendo en esa imagen que estoy viendo allí, veo a Solange, sigo agradeciendo a Solange porque fue un sol que llegó a mi vida realmente. Y y ya estando acá comenzamos a trabajar, llegué de una de Aruba y comenzamos con todo mi equipo. Yo agradezco a todo mi equipo, nombro mis oros, que son 5, Sandy, Carlos, Gina, que es tremenda líder también, próxima diamante, Fernando, Mariana, que logró su oro también en menos de 12 días. Eh, Jairito, que es el próximo oro, que también vive en Estados Unidos, pero es de acá, de Ecuador. Y de mi línea ascendente agradezco, como ya lo dije, infinitamente, Solán Martínez, Carolina Puente, Pepus. También me gustó cuando conversamos y hablamos de deporte un poco. Y luego el doctor Eduardo Shortcos, que es parte fundamental en el equipo, nos ha apoyado muchísimo. Rosa Ofelia, que es un amor de mujeres puro, transmite amor, transmite energía. Solo con que me diga hola, yo ya me siento súper contento. Y ¿qué le puedo decir? Aquellos nuevos que están emprendiendo hoy en día en las redes de mercadeo, le puedo decir que las redes de mercadeo no son perfectas, pero son la mejor opción hoy en día. ¿Por qué la mejor opción? Porque el único negocio que te permite sentirte vivo para mí son este tipo de negocios. Porque como empleado, tú esperas que se vaya el día, puede que te guste un poco el empleo, pero siempre se vive una rutina, una rutina. Y no hay esa emoción como que si trabajo más, puedo ganar más, o como que si trabajo más, me gano un viaje. Eso no existe. Creo que, bueno, yo trabajé 9 años de empleado y nunca me pasó. Y como autoempleado, pues trabaja más, pero jamás te gastarías $5,000 en un viaje que te regale la empresa, o sea, porque cuesta hacerlo. Acá vas creando una red y te regalan viajes. Entonces, trabajar en las redes de mercadeo también te permite hacer más amigos,
te permite compartir tus sueños y vivir los sueños de esas otras personas. Con el producto que tenemos, que es una cosa tremenda este producto, bendecir a muchas personas dándole una mejor calidad de vida. Y qué gratificante que te diga, gracias a Dios porque usted llegó a nuestras vidas y mi esposo hoy en día salió de cáncer, 0 células cancerígenas. Uno se siente súper chévere. Y también qué chévere que te diga alguien, en mi vida me había ganado $1,800 en un mes. En mi primer mes, dice Mariana, que llegó a oro, en mi vida me había ganado ese dinero. Y eso se siente súper chévere, súper emocionante. Entonces, las redes de mercadeo para mí no son el negocio perfecto. Existen emociones, bajones, pero te permite vivir. O sea, te permite salir de muchas rutinas. No le digo a la gente que se salga del empleo ya, pero hágalo a tiempo adicional en sus tiempos libres. Ayuden a otros, enamórense de esta oportunidad y van a sentirse vivos, porque a la final Dios nos dejó el paraíso aquí en la tierra para que disfrutemos. Amén. Y muchas veces la pasamos trabaja y no disfrutamos de eso, de lo que Dios nos dejó. Y lo más valioso que tenemos es el tiempo. Y si aquí nos permite ayudar a muchas personas y disfrutar del tiempo, disfrutar de tus hijos, de tu esposa, o sea, no digo que todo mundo lo va a hacer, pero sí el que tiene la oportunidad de desarrollelo y enamórese de este proyecto. Te permite crecer porque cuando yo llegué no hablaba con nadie, o sea, no quería compartir con nadie porque yo decía, basta con que haya entrado. Y hoy en día, pues, me permite hablar con ya más facilidad de palabras. Y no importa si alguien tiene dinero o no tiene dinero, si tiene estudios o no tiene estudios, puedes lograr cumplir tus sueños, puedes lograr viajar, muchas cosas que todo tu equipo te va a hacer soñar. Y Emanuel, de mi parte, un gustosísimo conocerlo a todos ustedes. Gracias a todo el equipo. Yo un millón de agradecimiento con todos. Gracias a ti, José. Vamos a darle un fuerte aplauso, José, Sol. De verdad me encantó este juego de amor de palabras. Eres mi sol, tú fuiste mi promesa de Dios. Qué bonito porque familia que está conectada, eso es enseñanza de liderazgo de primer nivel. Estar agradecido con la persona que te invitó. Estar agradecido con las personas que Dios pone a tu cargo, en tu entender, en tu caminar. Y nos gozamos, José, de esto que nos compartes. De verdad, bendice la vida de todos los que estamos acá y agradecidos. Y miren, para finalizar, me gustaría compartir algo porque se me hizo bien poderoso que nuestros nuevos 2 diamantes, los 2 estuvieron en la agricultura, los 2 estuvieron en el campo. Y cuando los escuchaba todo, dije, nada es casualidad, todo es diosidencia. Y yo quiero decirles a todas las personas que hoy se están conectando por primera vez o los que ya tienen tiempo, así como Alejandra lo dijo, llevaba 1 año y al año fue cuando me determiné a hacerlo a un siguiente nivel. Yo quiero decirte algo, lo importante es cómo respondes a las situaciones. Una de las cosas que el agricultor entiende es que todo lo que siembra tiene un tiempo de cosecha. Todo lo que siembra tiene un tiempo de cosecha, tiene un tiempo de preparación, tiene un tiempo de tener cuidado. No importa lo que esté sucediendo, está atento de lo que está sucediendo, pero lo importante es entender y ver el corazón de estas 4 personas, cómo tenían claro de meter a Dios como centro del negocio. Eso me llamó mucho la atención, tener a Dios en el centro del negocio, agradecidos con Dios, agradecidos con la organización. Esto es importante para hacer y yo quiero decirte, Dios no se mueve por medio de la lástima, porque a veces uno le dice, Dios, es que yo tengo, es que a mí me duele, es que a mí esto, es que a mí lo otro. Está bien hablar lo que tú sientes, pero ¿sabes qué? Dios se mueve a través de la fe. Dios se mueve a través de la fe y la fe se demuestra. La fe no solamente es decir, yo creo, porque mucha gente dice, yo creo en un Dios
que me envió este proyecto y está peleado con toda la gente, está enojado del sistema, dice, es que acá en Ecuador no hay luz, es que acá en Colombia está pasando esto, es que en México la inseguridad, es que en Europa está pasando esto otro, y se está quejando y dices, le estás pidiendo a Dios una oportunidad. Dios te respondió y se llama Inmunotech la respuesta. Demuéstrale con fe, creyendo y caminando que te lo mandó Él, y camina creyendo que esta es una herramienta que Él te da. Acuérdate de esto, Dios no elige a los preparados, prepara a los elegidos. Y si tú ya estás dentro de la familia Inmunotech y ya estás elegido para ser un termostato, un factor de cambio para la vida de muchas personas y tu vida, lo que tú tienes que hacer es caminar con fe. ¿Cómo se camina con fe? Hoy escuchaste a dos jóvenes que han caminado con fe, escuchaste a dos mujeres que han caminado con fe, creyendo que lo mejor de su vida está por llegar, caminando y mostrando, no importando lo que suceda, pero sí siendo conscientes e intencionales de cómo responden a las situaciones. A mí me encanta, y con esto termino, a mí me encanta una historia en la Biblia de un hombre llamado Moisés, cuando se le aparece Dios a través de una zarza ardiente y le dice, tú vas a ser el que vas a libertar el pueblo escogido, tú vas a ser el que vas a libertar el pueblo de Israel. La respuesta primera que dio Moisés fue, pero yo, como un hombre que era tartamudo y falto. A veces uno, cuando le pide a Dios estas herramientas o estas oportunidades de vida, lo primero que dice es que yo no tengo la capacidad que tiene José o la capacidad que tiene Juan de Dios, o yo no soy como Sol, yo no he trabajado en gobierno, yo no he trabajado en el sector privado, en el sector público, yo no tengo la facilidad de palabra que tiene Alejandra, yo no sé cómo hacerle, yo no puedo. Y la respuesta que Dios le dijo a Moisés fue, ¿quién te dio eso que tú tienes? Así hoy yo te digo a ti, ¿quién crees que te dio las habilidades que tú tienes, Dios? ¿Quién crees que te dio la oportunidad que hoy tienes en tus manos, llamado Inmunotech, Dios? ¿Quién crees que te está dando la bendición de un proyecto que puede cambiar tu vida? Te lo dieron de lo alto. Lo importante es aquí cómo respondes con eso. Mi consejo es, el día de mañana, hoy, agradece a la persona que te invitó. Mándale un mensaje a la persona que te invitó. No importa si ya no está en Inmunotech, pero gracias a esa persona tú volviste. Dile, ¿sabes qué? Estoy totalmente agradecido porque por la oportunidad tú me trajiste aquí. A la persona que te invitó, si tú vienes por primera vez, estás a punto de empezar un proyecto que va a impactar la vida de miles, pero principalmente va a impactar la vida tuya y la vida de tu familia. Dale las gracias a la persona. Muéstrate determinado para trabajar. Camina con fe determinado. Una fe determinada dice, la fe muerta es la fe que no tiene obras. O sea, si no tiene obras, si no tiene acciones, no sirve nada creer que tienes en tus manos el mejor proyecto de tu vida. Si te mueves, vas a ser un detonante y vas a darte cuenta cómo este proyecto de verdad va a impactar la vida tuya y la vida de familias. Y por último, lo escuchaste. Esto no solamente es de una sola vez. Esto es de estarte alimentando todos los días, de estar hablando todos los días, un día sí y el otro también. Esto es de estar compartiendo todos los días. Esto es de entender que no solamente venimos, diría mi esposa, únicamente no venimos solo por dinero. Inmunotech no es únicamente eso. Inmunotech es la plataforma que Dios nos puso para ayudarnos como seres humanos. Hoy el mundo está necesitado de personas como tú. Hoy el mundo necesita una persona. Imagínate hoy el vecino doblando la rodilla y pidiéndole a Dios una oportunidad porque tiene un familiar enfermo y tú no te has atrevido a tocar la puerta porque te da pena que te va a decir que no. Y él ahorita puede estar llorando, un familiar tuyo llorando, clamando una oportunidad, lo corrieron, una situación económica, una depresión, yo no sé, alguien clamando una oportunidad y tú con la bendición en las manos de poderle llevar este proyecto llamado Inmunotech, que va a ser una bendición para miles de familias. Así que, familia, lo que hagas con esta información es lo que en los próximos años va a pasar en tu vida. Yo hace 14 años tuve ese momento de valentía como los 4 que viste hoy. Dijimos sí. Al día siguiente volvimos a decir sí. Empezamos a caminar y nuestra vida, como la de los 4 que hoy escuchaste, ha empezado a cambiar, como la de muchas personas que hoy estamos en este Zoom o esta plataforma o en esta
familia Inmunotech. Así que les deseo que pasen una extraordinaria noche, bendigo sus vidas, bendigo la vida de sus familias y bendigo el trabajo que van a empezar a hacer de Inmunotech, que la fuerza no te falte, que no te disminuya y si te falta que la puedes agarrar de Dios, que te dé la sabiduría, que te dé la valentía, porque Dios ha puesto un espíritu de amor, de poder y de dominio propio para llevar esta bendición a miles de personas y eso es Inmunotech. Bendecir, ser bendecidos para bendecir a los demás. Familia, buenas noches, bendiciones a todos, los amamos, que tengan una extraordinaria noche y tú que vienes por primera vez, habla con la persona que te invitó y dile que sí. Si no tienes el dinero, no te apures, lo importante es tu decisión. Lo demás, como dijo Juan de Dios, viene por añadidura. Así que saludos, que tengan una excelente noche y bienvenidos a todos los que vienen por primera vez. Si deseas transformar tu vida, experimentar la mejor salud que jamás hayas sentido, mejorar tu situación financiera e incluso ayudar a otros a lograr objetivos como estos, presta mucha atención a lo que sigue en esta historia. Como una de las empresas más emocionantes del planeta, Inmunotech está incursionando en una expansión internacional agresiva y está buscando mensajeros para continuar este movimiento de bienestar en todo el mundo. Debes saber de antemano que esta oportunidad está diseñada pensando en las personas ocupadas. Inmunotech es el negocio a tiempo parcial o secundario perfecto para trabajar desde una habitación libre o tu comedor y te ofrece horarios flexibles, un trabajo significativo y la oportunidad de ayudar a los demás mientras te ayudas a ti mismo. Si te gusta viajar, tendrás la oportunidad de ganar viajes de incentivo y asistir a eventos en lugares exóticos. Lo mejor de todo es que no hay límites a tu potencial y podrás lograr el éxito ayudando a otras personas a alcanzarlo también. Y si realmente te tomas en serio el éxito, puedes hacer una carrera gratificante para ti como lo han hecho muchos otros. Mira cómo podrías beneficiarte de sus innovadores productos de bienestar y su generoso plan de compensación para crear tu propio negocio con un gratificante estilo de vida. Desde una perspectiva puramente empresarial de fortalecimiento inmunológico de Inmunotech. Y ahora, este movimiento está dando la vuelta al mundo. Cuando tengas la suerte de encontrar una empresa como esta, ubícate en ella y sé parte de la razón de su crecimiento. Te sorprenderá lo lucrativo y gratificante que puede ser para ti. Quizás nunca hayas tenido la oportunidad de participar en una etapa tan oportuna del desarrollo de una empresa con un riesgo tan mínimo. Ahora la tienes. Y esta vez, es tu turno.